así con el rap del clan Saifa nos metemos de lleno en este tema que nos invita a rapear también. Vamos a rapear esta noche, ¿no? Para hablar de la revolución digital en la vida cotidiana, y para eso está sentado aquí en nuestra mesa estos especialistas que nos van a ayudar a pensar el tema. Voy a presentarlos a ellos. Está con nosotros el señor Manuel Sampedro, presidente del directorio de los CCRT. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Javier Blanco, director de la maestría, a ver si lo leo bien, Javier, maestría en tecnologías políticas y culturas del CES. Sí, efectivamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y está también Darío Sandrone, filósofo, autor del libro Selva Artificial. Muchas gracias, Darío, por acercarte, por participar y por ayudarnos a pensar este tema, que vamos a presentar de esta forma y luego comenzamos el debate. El conocimiento tecnológico es uno de los pilares del desarrollo de nuestra sociedad y se ha vuelto condición necesaria para apuntalar procesos de recuperación del mercado de trabajo, para sostener la economía, promover la inclusión social y difundir el patrimonio artístico y cultural. En la historia, no ha habido mayor cambio desde la revolución industrial que el provocado por el uso de las computadoras digitales y de Internet. Es un progreso que no se ha detenido, pudiendo en tiempo real acceder a lo que comparten millones de usuarios en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc., ingresando en la llamada revolución digital. En Córdoba, la UNC cuenta con el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una institución de posgrado que desarrolla actividades de docencia e investigación, incrementando la calidad de enseñanza y buscando jerarquizar la investigación científica. La cultura digital se ha ido desplegando a pasos agigantados y la educación es el pilar de una sociedad del conocimiento. Hoy en 5 Noches, Darío Sandrone, investigador de la UNC, Javier Blanco, del FAMAF, y Manuel Sampedro, director de los CCRT, analizarán cuál es el panorama en el que se presenta Córdoba. Vaya, qué pregunta, ¿no? ¿Usted le da miedo a la tecnología o no? ¿La revolución tecnológica? Ya no. Bueno, en realidad todos siempre hemos imaginado un poco escenarios distópicos, ¿no? Pero hablamos un poco en la presentación, y le transmito a Javier, ¿acaso una forma de comenzar a perder ese temor sea pensar esto mismo, de que no existe técnica porque existe humanidad, sino que es la técnica la que nos permite hablar de humanidad? Sí, de alguna manera, inclusive en el proceso de hominización, es decir, cuando previo a que hubiera humanos, ya hubo técnica, digamos, ¿no? Es imagen de la película 2001, ¿no? Cuando está ¿no se acuerda que hay un homínido prehumano que no tiene lenguaje, pero que tiene un hueso con el cual descubre la instrumentalidad? Y hay una escena famosa que tira el hueso al aire y se gira y en pocos segundos se convierte en una estación espacial orbitando la Tierra, ¿no? De alguna manera la técnica fue antes que el lenguaje, antes que la civilización. Y de alguna forma se crea a partir de esa instrumentalidad lo que hoy somos como humanidad también. En ese sentido, la revolución digital, la alarma que produce a mucha gente es justa, ¿no? O sea, estamos en una situación de reconstitución de los procesos cognitivos. La mente humana siempre dependió de andamiajes externos. El papel, lápiz, o sea, pensamos como pensamos porque tenemos un sistema perceptivo determinado y una forma en la cual externalizamos nuestro propio pensamiento. Cuando ese andamiaje cambia tan drásticamente como ha sido la revolución digital, por supuesto que eso nos produce una disonancia cognitiva, una forma de construirnos como humanidad que es muy diferente a lo que venía siendo hasta ahora. Sobre todo porque esos andamiajes externos disponen de agencia propia, por primera vez en la historia. Antes la agencia era humana, nosotros hacíamos y los andamiajes nos ayudaban a hacer. Hoy esas entidades hacen por su cuenta y van adquiriendo hoy ya una complejidad que excede la complejidad que los humanos tenemos. Los humanos, pero por otro lado, es parte del humano eso, no es algo que no es una civilización extraterrestre, es algo que nos vamos desarrollando con eso. Pero por supuesto son desafíos y estamos en un momento de cierta dificultad para asumir ese desafío, por eso está este vínculo no siempre ameno con la tecnología, ¿no? Tomo esa idea, Darío. Me quedo con esto que dice Javier. No existe técnica sin lo humano tampoco, ¿no? O sea, también acaso esa idea tenemos que incorporarla para evitar caer en estos escenarios
que insisto, distópicos, escenarios, ha habido siempre hemos temido esos cambios. Sí, yo me gustaría aprovechar justamente ese cuestionamiento, la diferencia entre técnica y humano, para pensar justamente cómo han estado distribuidos los saberes, digamos, en la historia de la cultura o incluso de los sistemas educativos, ¿no? Y pensar que siempre, bueno, si uno piensa que existe un fenómeno que es el humano y otro fenómeno que es el técnico y las máquinas, siempre se han dividido las humanidades para estudiar al humano, digamos, o las disciplinas sociales para estudiar la sociedad, entendida sociedad como un montón de humanos, digamos, y por otro lado otras carreras que han sido las ingenierías o las carreras de gestión, digamos, de tecnología, que estudian las otras cosas que no son lo humano, que serían las máquinas, que serían la relación de sistemas técnicos. Me parece que una de las rupturas que como dice Javier, siempre hay filósofos, sociólogos que dicen, bueno, esto siempre ha sido más o menos así, pero que se pone muy en evidencia con esto que ha llamado el informe de la revolución industrial, cómo empieza como a fusionarse un poco la cuestión de a dónde termina lo tecnológico y dónde comienzan nuestras actividades estrictamente humanas, ¿no? Y eso se ve después en un correlato cuando empiezan a cruzarse carreras. La maestría nuestra, por ejemplo, se parece meterse en un espacio donde la cuestión técnica importa, pero la cuestión humanística también importa, y la cuestión social también importa, y la cuestión cultural también importa, y se entreveran, ¿no? Se hace como una especie de entramado sin costura, donde no hay una costura que diga, bueno, hasta acá empieza lo humano, y acá se ocupa la filosofía, o se ocupa el arte, o se ocupa las ciencias sociales, y acá toman la voz los ingenieros, los economistas, bueno, en realidad la economía también es una disciplina social, si se quiere. Pero digo, es eso que por ahí nosotros vemos en la práctica y en la realidad, empieza como a notarse también en la distribución de saberes, ¿no? ¿Qué hace hoy un programador? No es un matemático, ¿no? No es un artesano tampoco, pero es alguien que está trabajando en las nuevas tecnologías. ¿Qué es ese tipo de saber nuevo que emerge? No, bueno, son todas preguntas que no es solamente en el plano de la realidad, nosotros estamos en nuestra casa o en la calle, sino que en el plano de los saberes también aparecen esas discusiones, ¿no? Ahora, pensar el tema como lo planteas vos, Javier, como también lo plantea Darío, esto de que primero es la tecnología y después lo humano, ¿no es un poco contracultural? Digo, ¿no atenta un poco contra nuestro ego? Tantas cosas atentan contra nuestro ego. Yo creo que atenta con nuestro ego y es un error que lo atente. Quiero decir, la mirada antagónica con lo técnico, sobre todo con la aparición de inteligencias artificiales que parecen como que llegan al último reducto de lo que era propio del humano, ¿no? En realidad no es así. Me parece que estas nuevas formas cognitivas, novedosas, la forma es cómo nos acoplamos con ellas, digamos, ¿no? O sea, qué tipo de vínculo se establece. El vínculo es mucho más interesante, pero por supuesto que una computadora juegue mejor al ajedrez que cualquier humano ya, y lo mismo al Go hace poco, y así una cantidad de actividades que eran como grandes logros de algunos iluminados humanos, hoy pasan a ser mejor hechas por sistemas externos o por sistemas artificiales, digámoslo así. Entonces eso puede atentar contra el ego o al revés, puede, me parece, permitir vislumbrar otra forma de vínculo con las cosas, ¿no? con estas tecnologías con las cuales estamos. Un filósofo que trabajamos mucho en la maestría, que es Gilbert Simondon, un filósofo que escribió en el año 60, la década del 60, en 1960, hablaba de que este divorcio entre la cultura y la técnica, que el siglo XX fue muy marcado en eso, si uno ve toda la cultura, rechaza lo técnico o lo pone como lo que deshumaniza, ¿no? O sea, al revés de lo que veníamos hablando. Es un error que estamos pagando caro en un sentido porque se separa, o sea, no se incorpora a la cultura el fenómeno técnico que es uno de los mejores logros de la humanidad como tal, ¿no? Entonces, reintegrar la técnica y la cultura como parte de un proyecto, hoy no es solo un proyecto que tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la vida misma en el mundo, ¿no? Cuando estas formas tecnológicas son drásticas en definir o en influir procesos como el proceso político, a lo que se sabe del último tiempo, los procesos culturales, y sobre todo me parece que el centro es cómo construimos subjetividad hoy, a través de mediaciones algorítmicas, mediaciones con sistemas que tienen una agencia propia y que nos construyen mundos. En ese marco que estamos viviendo, y entonces ese divorcio técnica y cultura se vuelve mucho más peligroso hoy. Hay que atravesar, me parece, esa mirada antagónica con la técnica. Yo lo que pensaba era, quizá la novedad acá tiene que ver con que esta vez lo que nos toca el ego son nuestras propias creaciones, ¿no?
Porque uno puede pensar, bueno, con Copérnico dejamos de ser el centro del universo y eso fue un ataque a nuestro ego, ¿no? Con Darwin dejamos de ser el centro de la naturaleza y eso fue un ataque a nuestro ego. Pero, digamos, si se quiere, nos corríamos del plano natural para hacer esa distinción. En cambio, ahora son, digamos, como que el ser humano es un ser bastante limitado y muchas de las cosas que pensamos, decimos, hacemos y podemos organizar no dependen tanto de nosotros, sino de los sistemas técnicos que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Entonces, una cosa es que no estemos en el centro del universo y otra cosa es que una máquina que nosotros hicimos nos gana el ajedrez. Ahí parece que la idea esta, que es una idea vieja en la cultura de la creación que se vuelve o que supera al creador, digamos, es también un juego, una metáfora que aparece mucho y que la novedad ahora sería que las cosas que nosotros creamos nos dicen, bueno, córranse que no son el centro de lo social. Hoy lo social también es un ensamblaje de máquinas y humanos, ¿no? O por lo menos eso sería más fructífero para pensar los fenómenos sociales que pensar únicamente que son fenómenos estrictamente de unos seres particulares que seríamos nosotros. Hay una cuestión, la mencionás vos, Darío, la distribución de saberes. Entiendo, Manuel, por supuesto que hay algo, es una misión esencial para las universidades hoy, para las instituciones públicas encargadas de la distribución, la creación y convalidación de esos saberes que son nuevos y desafiantes. Sí. Ahí tenemos un problema de diferentes velocidades, ¿no? Que también se da en el desarrollo del campo de la tecnología y que esta suerte de procesos que tienen aceleraciones o incluso velocidades diferentes hace que se produzcan escisiones entre, por ejemplo, la dinámica de formación de recursos humanos o de difusión de conocimientos para la formación y la capacitación y los mecanismos de adopción temprana y de masificación de ciertos elementos tecnológicos que van cambiando la forma en la cual consumimos, la forma en la cual nos aprendemos o enseñamos, la forma en la cual producimos, la forma en la cual nos comunicamos. Entonces, esa dinámica, que está traccionada en buena parte por la dinámica de las innovaciones tecnológicas y de las innovaciones con procesos masivos de apropiación y adaptación por parte de la sociedad, hace que los procesos o los ciclos de formación tradicionales de la educación superior o incluso de la educación media quedan un poco desfasados. Y ahí se produce una suerte de solapamiento o espacio vacío en realidad que hay que comenzar a solaparlo y tiene que ver con algunas de las cosas que se plantearon recién. La reflexión sobre la tecnología de algún modo debería poner en suspensión los límites y las fronteras. Así como no es tan claro definir cultura, tecnología, humanidad y en realidad las articulaciones y los solapamientos encuentran mayor riqueza, digamos, para comprenderlos. Cuando se producen estas disociación de velocidades, hay ahí una oportunidad de decir cómo seguimos formándonos sin dejar de lado lo que ya hay, porque en general no todos los desarrollos tecnológicos son asesinos de las tecnologías anteriores, a veces coexisten y se plantean de algún modo solapadamente, y ese es un desafío que tienen no solamente las universidades, tienen las universidades, las empresas, las escuelas secundarias, la primaria y el proceso incluso de aprendizaje familiar. Y ahí donde me parece que también estas categorías de análisis de temor o rechazo deberían también ser enriquecidas porque aparecen también otras percepciones. Por ejemplo, la irrupción tecnológica genera tanta espectacularidad que hay, así como en algunos generan percepción de temor, y en realidad el temor está más en el uso inadecuado de la tecnología, aparece también una adhesión, una adscripción. Una adicción. Y una adicción, una especie casi de sometimiento, digamos, donde todo eso espectacular nos encandila. Y al encandilarnos, produce un fenómeno también paradójico, porque estamos tan acostumbrados a ese bombardeo de la espectacularidad tecnológica y a la rápida adopción de esa tecnología que terminamos también rompiendo este espacio entre lo natural y lo artificial, porque naturalizamos el artificio.
Naturalizar el artificio es que si nosotros pusiéramos en suspensión todo lo que estamos mediados por la tecnología y pensáramos que podemos hablar sobre la tecnología o de la tecnología sin estarla atravesando, genera una percepción, digamos, por lo menos de cierta dificultad de comprensión. Reflexionar sobre la tecnología es de algún modo resolver ese encandilamiento de la espectacularidad y esa opacidad o esa omnipresencia inadvertida que tiene la tecnología, donde se hace muy difícil detectar qué es eso que llamamos externo, que lo hemos internalizado y que lo hemos naturalizado. Por eso, digamos, si bien yo soy ingeniero y después hice algunos cursos de filosofía, una maestría de esta característica, cuando lo encontré a Javier y me lo comentó, inmediatamente levanté la mano y digo, quiero ser alumno de esto porque es un espacio, exactamente, es un espacio de reflexión que a veces el uso cotidiano de la tecnología no nos lleva a generar esa posibilidad de darnos un tiempo para mirar en perspectiva esto. Pero ahora, hablando de educación justamente y de los desafíos, vos recién decías, Manuel, que la innovación tecnológica empuja un poco justamente a dónde tiene que ir. Pero también imagino yo, les pregunto también a los tres, ¿no?, como docentes, que una perspectiva que no hay que perder de vista es cómo la adopta cada uno de los alumnos, digamos, o de las personas que están en esa situación, ¿no? Sí, yo pensaría también... Digo, me refiero, no sé si soy clara, me refiero a que una cosa es la propuesta de innovación tecnológica y otra es cómo la hace propia cada uno. No, y otra es cómo se piensa desde el Estado que organiza el sistema educativo, cómo se va a distribuir. Yo pienso, por ejemplo, en el colegio secundario, hoy en día educación tecnológica es un espacio transversal. Se da en primaria y se da en secundaria. Hay una materia que es educación tecnológica, algo que hasta hace un par de décadas no existía, ¿no? Se piensa que hoy en día el Estado no provee educación técnica a la población únicamente por instituciones específicas como eran los viejos colegios técnicos, donde el que quería aprender algo de técnica iba al colegio técnico o administración al colegio militar, sino que hoy en día la educación tecnológica es un piso que cualquier ciudadano, sociedad hipertecnificada como la nuestra, debe tener si quiere participar de manera más o menos activa y más o menos lúcida, digamos, en el entorno social en que se encuentra. Entonces, eso me parece que es una planificación de la sociedad. Bueno, la tecnología tiene que entrar de esta manera en el saber de la población. Pero ahora se acaba de aprobar que programación también va a ser transversal a toda la trayectoria del colegio secundario. Todavía no se sabe si va a ser una materia que se va a llamar programación o todas las materias van a tener que incorporar, eso se está como debatiendo. Pero bueno, ¿cómo vamos a pensar esa manera de instruir a la población de nuestro país a través del sistema educativo con los saberes novedosos de la programación de computadora, del mundo digital, robótica, ¿no?, que muchos plantean que es como la nueva alfabetización, ¿no? Es decir, entonces me parece que ahí están los desafíos, más allá del punto de vista personal, que cada uno lo puede incorporar o psicológico, claro. ¿Cómo lo pensamos a nivel colectivo de política pública? ¿No? Claro. Hace poco, o sea, acaba de terminar, el viernes y sábado fueron las segundas jornadas argentinas de didáctica de la programación, que hicieron aquí en Córdoba. Estuve en panel de cierre, y donde lo que hay, justamente convocó un montón de profesores de todas las escuelas, de todos los niveles, casi 400 inscriptos hubo aquí en Córdoba, y está asociado a un proyecto que viene siendo llevado adelante por gente, sobre todo de FAMAS, pero que con mucha relación con la provincia, a partir del ISEP y del mismo ministro de Educación. El mismo ministro estaba como muy entusiasmado con este tema, y también de la Fundación Sadowski, una fundación de Buenos Aires que promueve la ciencia de programación, y estas jornadas fueron realmente masivas, acaban de terminar, y donde realmente se está formando una cantidad de gente, de docentes de todos los niveles, para que puedan incorporar programación en todos sus trabajos.